Bien, y nos situamos en Argentina en 1862, más o menos, ¿sí? Que son se consolida Argentina como un país más parecido de alguna manera a lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Con provincias y con un gobierno central en Buenos Aires. Es una etapa que se puede definir como una etapa de organización del Estado argentino, ¿sí? En principio, hay tres presidencias que tienen unas características determinadas, ¿sí? Y después empieza una etapa que se va a extender hasta 1916, que continúa de alguna manera con algunas cuestiones de estas tres presidencias, ¿sí? Repasando un poquito, tenemos la presidencia de Bartolomé Mitre, ¿sí? Aquellos del grupo, si en algún momento quieren acotar algo, no hay problema, pueden hacerlo. El grupo que le tocó, que se supone que más o menos tiene fresco los contenidos, ¿sí? Si en algún momento ven que pueden aportar algo, lo que sea, métanse, no hay problema. Bien, la etapa de Bartolomé Mitre, digamos, es una etapa de organización, de organización institucional de los tres poderes, por ejemplo, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Se instaura la Corte Suprema de Justicia, se encarga la redacción de un código civil, de un código penal, es decir, todas cuestiones que tienen que se nacionaliza el Código de Comercio de Buenos Aires, es decir, todas cuestiones que tienen que ver con la organización institucional del país, ¿sí? Eh, Se toman medidas en relación a mejorar la cuestión sanitaria, es decir, de higiene. Se realiza un censo, ¿sí? El primer censo. Todas cuestiones, insisto, que tienen que ver con la cuestión institucional, cuestión organizativa. Eh, Todavía perduraban algunos conflictos con los caudillos del interior del país, ¿sí? Tenemos décadas de enfrentamientos entre aquellos que trataban de mantener la autonomía de las provincias con respecto a los que buscaban un poder central en Buenos Aires. Bueno, todavía va a haber esos últimos intentos que van a ser claramente atacados por el gobierno nacional, ¿sí? Es decir, el gobierno, en particular el de Mitre, va a tratar de reprimir y castigar a aquellos caudillos del interior, ¿sí? Uno de esos es, por ejemplo, el ejemplo que figura en el texto que les mandé a ustedes, es Chacho Peñalosa, ¿sí? Un caudillo riojano, que va a ser finalmente asesinado en medio de una sublevación, ¿sí? Asesinado por orden de Sarmiento, que era el secretario de guerra o ministro de guerra, o el cargo era más o menos ese, no recuerdo bien el nombre, pero la idea más o menos era esa, ¿sí? Asesinado por Sarmiento, por orden de Sarmiento en realidad. De hecho, los que lo asesinan a él van a ser ascendidos en su cargo y de alguna manera premiados militarmente. Y lo otro que tiene que ver, que les marqué a ustedes con la presidencia de Mitre, es que Argentina participa en la guerra de la Triple Alianza, junto a Uruguay y Brasil, los tres contra Paraguay, ¿sí? Que determina, entre otras cosas, bueno, las tres poblaciones se ven muy afectadas, pero sobre todo la de Paraguay. Eh, y en el caso de Argentina, más allá de la muerte de muchos soldados, ¿sí? Lo que se da también es la muerte de miles de personas por el contagio de enfermedades, por ejemplo la fiebre amarilla, como consecuencia también de la guerra, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos de Mitre. Fundamentalmente cuestión organización de las instituciones, eh, la persecución a los caudillos del interior, ¿sí? O el combate a los caudillos del interior, y la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Bien, después saltamos a la presidencia de Sarmiento, 1868, para que ustedes se ubiquen. Y bueno, lo de Sarmiento es mucho más conocido, porque
fundamentalmente conocido Sarmiento? ¿Por ser maestro? Bien, no solo por ser maestro, sino por su fomento a la educación, ¿sí? Y eso va a ser, por supuesto, Construyó muchas escuelas, profe, y contrató bien, maestras en Estados Unidos. exacto. Sabía la importancia de la educación para el crecimiento y la estabilidad del país, ¿sí? Por lo tanto, fundó, como dijo la compañera, fundó escuelas, muchas escuelas, incluso escuelas formadoras de profesores, y contrató maestras, como dijo la compañera, en Estados Unidos y también en Francia, para que vinieran acá a educar a los alumnos y a los futuros profesores también. ¿Sí? Profe, Sí. también Sarmiento, junto con Juan Bautista Alberdi, era uno de los que apoyaba el positivismo y creía que existían las razas superiores y las razas inferiores, como por ejemplo la de los judíos, las indias o las razas mestizas. Bien, perfecto. A eso vamos a ir un poquito más adelante, vamos a profundizar porque tiene que ver mucho con el pensamiento de la época, ¿sí? Quizá con el lado menos, o no tan difundido de Sarmiento, pero difunde, por supuesto, se potencia mucho la educación, en este caso con Sarmiento, que después, por supuesto, va a ser continuado por otros presidentes, por otros gobiernos, pero veía, de alguna manera, a los indios y a los gauchos, Sarmiento como un impedimento, como algo negativo para el crecimiento del país. ¿Sí? Y el tercer presidente de este trío, que situamos como primeros presidentes de esto que estudiamos, es Nicolás Avellaneda. ¿Sí? En 1874 asume, recuerden que hasta ese momento y hasta, o durante buena parte de la historia argentina en realidad, los mandatos eran de 6 años. Bueno, Avellaneda básicamente asume en medio de una crisis mundial, y por supuesto que esto repercute. Disculpe, profe. Sí. ¿Qué año era? ¿Avellaneda? 1874, Avellaneda. Gracias. ¿Sí? Repercute en medio de una asume en medio de una crisis mundial, que lógicamente repercute acá, por lo que tiene que tomar una serie de medidas. Se establece como capital federal como Buenos Aires, se establece a Buenos Aires, mejor dicho, como la capital federal, ¿sí? Que había tenido una serie esto había llevado siempre una serie de conflictos, ¿sí? Finalmente se cede el territorio de la ciudad de Buenos Aires para que sea capital. Y lo fundamental de Avellaneda, y que va a ser importante también para el futuro y para las décadas posteriores, es su política contra los indios. ¿Sí? En primera medida, lo que se programa para combatir los indios, todavía había muchos ataques de indios, y por supuesto que los indios también poblaban una parte importante del territorio. Para frenar el ataque de los indios, lo que se planea primero es hacer una zanja, ¿sí? Que uniera, que fuera desde Bahía Blanca hasta Córdoba, más o menos. Una zanja para prevenir para evitar el avance de los indios. Se llamó la zanja de Alsina porque fue propuesta justamente por el ministro Alsina. Pero el ministro Alsina fallece y lo sucede como ministro de Guerra Julio Argentino Roca. ¿Sí? Ustedes lo conocerán. Bueno, más allá del nombre, estaban los billetes de 100 pesos. Hasta hace no tanto. ¿Y qué había en el dorso, digamos, en la parte trasera de los billetes de 100 pesos? ¿Se acuerdan? Espere que encuentro alguno por ahí, si es que hay. Está difícil encontrar un Roca hoy. Hoy estamos más con los Evita, con los otros que salieron, que ya ni me acuerdo cuáles son. Los Bien, ¿alguien se cenobitas. acuerda? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda que había en la parte de atrás de los billetes? Que de hecho fue muy comentado cuando La conquista del sacaron. desierto.
Tiene uno, mirá. Tiene uno por Está ahí. escondida Bien. ahí, va a cargar la súbera. Es un milagro que te lo acepten a esta altura. Bien, la conquista del desierto. Sí, la conquista del desierto, que por algo fue muy cuestionado, digamos, esto, fue muy cuestionado que sostiene un bistec en los últimos años. Fue un plan de ataque contra los indios, de exterminio, encabezado por Roca, por eso está en la parte de atrás del billete en el que se refleja la cara de Roca, digamos. Fue un plan de exterminio, de ataque contra los indios que aniquiló a buena parte de su población y por supuesto que se quedaron con los territorios. ¿Sí? Fue, insisto, encabezado por Roca, que todavía no era presidente. Pero esta campaña, que se llamó la campaña del desierto o la conquista del desierto, permitió, por un lado, frenar el ataque de los indios, ¿sí? Los posibles ataques de indios, y por el otro se apoderaron de las tierras que van a ser aprovechadas para cultivar, ¿sí? Para los cultivos. Por tanto, esto hoy, a la distancia, por supuesto que escandaliza un poco, pero en su momento le dio mucho prestigio a esta campaña a Roca y le permitió crecer políticamente. ¿Sí? Repasamos un poco. Básicamente, Mitre, organización institucional, se organizan las instituciones del Estado, se persigue a los caudillos del interior, tenemos la guerra contra Paraguay, Sarmiento lo vinculamos directamente con la educación, claramente, después vamos a mencionar alguna que otra cosita de Sarmiento, y con Avellaneda, si bien gobierna en medio de una crisis, lo más destacado sin dudas es la conquista del desierto, que termina siendo un plan de aniquilación de los indios y se apoderan de su tierra. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Vemos esas 3 presidencias que ocupan 18 años. Bien, a partir de ahí se va a dar una etapa, ¿sí? Se va a consolidar una etapa, o sea que Argentina tenía algunas características similares a las que se va a ver, pero se va a profundizar, que es a partir de 1880, ¿sí? 1880, que es una etapa donde gobierna la oligarquía, y que bueno, muchas veces se dice la Argentina oligárquica. ¿Sí? Una Argentina, por supuesto, donde, que básicamente es, esperen que toqué algo que no, acá no iba, se me abrió una ventana cualquiera, básicamente es una etapa donde el gobierno, el poder, está en muy pocas manos. ¿Sí? El poder en pocas manos, donde las élites, ¿sí? Los integrantes de las élites van a ocupar distintos cargos y se van a ir pasando el poder de mano en mano. ¿Sí? Por supuesto que para garantizar este traspaso de poder era fundamental el fraude electoral. ¿Sí? El partido que va a gobernar casi exclusivamente esta etapa, que se extiende hasta 1916, es el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? También conocido como PAN. El principal referente del partido, ¿sí? Y principal referente político de la época va a ser el propio Roca, que venía de esta conquista del desierto, recordemos, que le había dado un notable prestigio. Bien, ¿y cómo ingresa Argentina en la economía mundial? Pregunto. ¿Cumpliendo qué rol? El de exportador, ¿no? El modelo de exportador. Bien, Argentina, Agroexportador. primero que es
plantean los principios liberales para la economía, ¿sí? Y lo que plantea esta oligarquía o esta generación, que se llama generación del 80, entre sus ideas es que Argentina tiene que ingresar a la economía mundial con el modelo agroexportador. Es decir, que Argentina se dedicaba básicamente a exportar productos que venían del campo, ¿sí? Cereales, ganado, bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Lo que pasa es que entre cereales está maíz, trigo, el ganado congelado, ganado en pie, ¿sí? Bien. Básicamente es eso. Argentina tiene que formar parte de la economía mundial como agroexportador, ¿sí? Se va a dedicar a eso, de abastecer de materias primas a los países industrializados. ¿Correcto? Por eso la industria va a estar prácticamente sin desarrollo durante muchos años, ¿sí? El desarrollo industrial se va a limitar, va a ser muy limitado, ¿sí? Va a estar prácticamente pura y exclusivamente dedicada al campo. Y va a estar limitado a los ferrocarriles, ¿sí? El desarrollo de ferrocarriles, por ejemplo, alguna industria local, como por ejemplo en Cuyo, la industria vitivinícola, ¿sí? La industria de los vinos, ferrocarriles y a lo sumo podemos agregar frigoríficos, que era, por supuesto, muy vinculado al tema de la carne, ¿sí? Pero fundamentalmente van a ser esas cuestiones, ¿sí? Decíamos, el poder va pasando de mano en mano mediante el fraude, un fraude que era de alguna manera defendido, ¿sí? Porque esta generación, digamos, que ellos mismos se veían como ciudadanos de bien, se pensaba que buena parte del país no estaba preparado para elegir a sus electores. Y por supuesto, mientras ellos estaban en el poder, les permitía manejar de alguna manera o influenciar la política a su antojo para sus negocios, ¿sí? Y van a, bueno, coincidir también en la modernización del país, para lo cual va a ser fundamental la educación, ¿sí? Potenciando un poco lo que había sido con Sarmiento. ¿Está bien? Entonces, fundamentalmente es eso. Y va a ser una característica que se va a mantener, ¿sí? Claramente hasta 1916. Todas estas, ¿sí? Se van a ir pasando el poder de mano a mano. La gran figura política de la época va a ser Julio Argentino Roca, que en muchos casos va a ir eligiendo a los futuros candidatos a presidente. Y bueno, se da una modernización del país, y de hecho tiene el país, más allá de algunos periodos, tiene una época de auge económico, en este caso con muy buenos niveles de exportación, ¿sí? En cuanto a la educación, por ejemplo, se sanciona la ley de educación, ¿sí? En el año 1884, ¿sí? Digamos la primera ley importante de educación, porque establece que la educación debía ser obligatoria, estamos hablando de la educación primaria, por supuesto, gratuita y laica, es decir, que no debía estar ligada a ninguna religión, ¿sí? Por supuesto que esto, el Profe, tema sí, más adelante también la secundaria pasa a ser obligatoria, ¿no? la secundaria pasó a ser obligatoria recién en el 2006, o sea, mucho más adelante. La secundaria históricamente era un nivel educativo reservado para para las élites, para las futuras clases gobernantes,
Después se fue ampliando un poco hacia las clases medias, pero obligatoria, recién fue con el cambio de ley en 2006. ¿Sí? En los 90 se instauró algo que se llamó polimodal. No sé si alguno lo habrá cursado. Creo que Miranda es claro candidato a hacer el polimodal. ¿Sí? Donde había 9 años de una escuela que era una especie de primaria. Eran 9 años obligatorios de esa. ¿Qué no vas a hacer el polimodal, Miranda? Por favor. Eran 9 años de una escuela primaria o algo parecido, llamada escuela general, obligatoria, la escuela general básica, y 3 años serían de secundaria que se llamaba polimodal. ¿Sí? En ese caso eran un paso intermedio, eran 9 años obligatorios, pero no toda la secundaria completa obligatoria como si es ahora. ¿Sí? En ese caso, básicamente la obligatoriedad recaía en los padres, o sea, era obligatorio mandar a los hijos a la escuela. ¿Sí? No estaba tan fijada en el Estado, en la obligación del Estado de garantizar la educación, sino en la de los padres. ¿Cuál es la Y en relación, ¿cómo? la consecuencia? ¿Cuál sería de no mandarlos? No, la consecuencia eran fundamentalmente castigos económicos, ¿sí? Multas y demás. Tenía que ver con eso. ¿Sí? Quizá hay algún impedimento para ejercer algún cargo público, por ejemplo. ¿Sí? Pero fundamentalmente tenía que ver con lo económico. De todas maneras, la obligatoriedad tuvo muy buen efecto porque lo que generó fue reducir notablemente los niveles de analfabetismo, que hasta ese momento eran muy importantes. ¿Sí? Bien, estas son características, insisto, que se van a ir repitiendo, incluso con buen crecimiento económico, a lo largo de los años. ¿Sí? A Roca asume como presidente, no sé si creo que no lo escribí, pero Roca es el primer presidente de esta etapa, de 1880, y propone como candidato, como su sucesor, y por supuesto gana mediante el fraude electoral, a su concuñado, que era Miguel Juárez Elman. ¿Sí? Lo voy a anotar, igual, a ver, algunos apellidos, de acuerdo a lo que estudiamos, tampoco son tan relevantes, pero como para que no hablemos de una persona X. Miguel Juárez Selman, ¿sí? El concuñado de Roca. ¿Cuándo asume Miguel Juárez? Asume en 1886. Insisto, recordemos que son periodos presidenciales de 6 años. En realidad no se mezclen tanto con los años ni con los nombres, ¿sí? Tomen los años, algunos años más relevantes, y los nombres también más relevantes. Bien, bueno, Juárez Selman va a profundizar, digamos, estas características, y los que se van a ver beneficiados con su gobierno van a ser su círculo más íntimo de amigos. Recordemos siempre el poder manejado en pocas manos. En este caso, muchas decisiones se tomaban, digamos, en los grandes clubes donde se juntaban las élites, como el Jockey Club, por ejemplo, o el Club del Progreso. Y bueno, debido a los malos manejos económicos se va a generar una gran crisis económica, ¿sí? Con la presidencia de Juárez Selman, crisis que después con los años va a ser levantada con creces. Bueno, en este proceso de modernización del país también se empezaron a construir, digamos, avenidas, edificios muy importantes, ¿sí? Son de fines de 1800, principios del 1900. Incluso algunas mejoras en los transportes, en las comunicaciones también. ¿Sí? Son cuestiones que, digamos, hacen a la modernización del país. De hecho, el primer subte data de 1910, 11, más o menos por ahí, o 12, no recuerdo bien el año, pero anda por ahí. ¿Sí? Y las principales avenidas también son de aquellos años en los que se empezaba a modernizar un poco el país. Bien, paralelamente va surgiendo el gran partido opositor a este régimen. ¿Cuál es? ¿Qué partido surge en esta época?
Traten de no decir peronismo. Unión Cívica Radical, creo, ¿no? Bien, nace y se va a convertir en el principal partido opositor, la Unión Cívica Radical. Nace la Unión Cívica Radical, ¿sí? Que es considerado de alguna manera Sí, exacto, se divide en dos partes. La Unión Cívica Radical, que primero nace como Unión Cívica de la Juventud, pero después se pasa a tener en realidad nace con el nombre de Unión Cívica. Y yo acá me adelanté un año, en 1890. ¿Sí? Y nace, digamos, como se consolida como el primer se consolida y se considera el primer partido político argentino moderno. ¿Sí? Porque tenía modos muy diferentes a los partidos que existían hasta el momento. Por ejemplo, sus representantes se elegían en grandes asambleas, ¿sí? Había comités distribuidos en distintas partes del país para determinar, para seleccionar las cuestiones a seguir, ¿sí? Se planteaba la prolijidad institucional en desmedro de este fraude electoral permanente. En lo económico, bueno, no había demasiadas cuestiones claras y eso se vio cuando efectivamente tomaron el gobierno, pero sí tenía distintas cuestiones la adición de sus sedes mediante folletos, pero ha sido un partido mucho más democrático y de alguna manera mucho más cercano a la clase media, con la Unión Cívica Radical, primero Unión Cívica y después Unión Cívica Radical va a recibir apoyo de distintos sectores. ¿Sí? Por ejemplo, va a tener el apoyo, ¿sí?, de la pequeña burguesía. Sí, ahora se corta. Se corta que la charla quedan 7 minutos todavía. Comerciantes. ¿Sí? Empleados públicos, ejemplo. Pequeños agropecuarios. En contrapartida, en contraposición de estos, como se ve, distintos sectores, en contraposición de los grandes terratenientes que eran los que gobernaban el país. Y bien, hacia 1891, sí, un año después, por algunas diferencias internas dentro del partido, se produce su división, la división de la Unión Cívica. Tenemos la Unión Cívica Radical, ¿sí?, que es el partido que va a tener mayor vida, digamos. Sí, después de burguesía dice comerciantes, empleados públicos. La Unión Cívica Radical, ¿sí?, cuyo principal líder en su momento fue Alem, Leandro Alem. La Unión Cívica Intransigente surge mucho después, y es otra división que tiene el radicalismo. ¿De la Leandro, juventud puede ser? así era el nombre principal, Unión Cívica de la Juventud. Después se conforma la Unión Cívica, ¿sí?, que era el primer nombre, y se divide en Unión Cívica Radical y Unión Cívica Nacional. Acá tenemos por ejemplo, Alem, y tenemos a Irigoyen, ¿sí? Tenemos a Hipólito Yrigoyen, y acá tenemos dentro de la Unión Cívica Nacional, tenemos a Bartolomé Mitre, ¿sí?, que era, digamos, de alguna manera, me falta escribir Irigoyen, ¿sí?, Hipólito Yrigoyen, era de alguna manera el histórico líder o junto a Alem, digamos, eran dos de los que encabezaban la Unión Cívica original, ¿sí?
se producen algunas diferencias y se divide. Y la Unión Cívica Radical va a ser el que va a tener, el partido va a tener mayor protagonismo a lo largo de la historia de estas dos. Bien, ¿qué querían la Unión Cívica como partido? Bueno, lo que buscaban eran lo que querían, pretendían, eran comicios limpios, ¿sí? Pero ante esta falta, sabían que no iba a haber comicios limpios, se dedicaron por un lado a la abstención electoral, es decir, a participar en elecciones, esto fundamentalmente en cuando iban avanzando los años, ¿sí? La abstención electoral, y por el otro los intentos revolucionarios, cosa que hoy suena extraño porque uno asocia mucho al radicalismo con la democracia, ¿sí? Un partido fuertemente identificado con la democracia, con la república, pero en su momento realizaron distintos intentos revolucionarios para sacar por la fuerza a los líderes de aquel entonces, ¿sí? De hecho, un intento de revolución en 1890, perdón, terminó con la renuncia de Juárez Celma, porque le dijeron, bueno, evidentemente las cosas no andan bien, te invitamos a retirar, ¿sí? Más allá de esto, más allá de que los comicios no eran limpios, van sumando algunas bancas, porque en muchos casos los comicios o el fraude estaba mucho más centrado en las elecciones presidenciales, y para las legislativas, sobre todo las legislativas que se terminan más por región, ahí digamos que le permitían acceder a alguna banca, no solamente a este partido, sino a algún otro, como en el caso del socialismo, ¿sí? Es decir, nace la Unión Cívica Radical, partido distinto, un partido moderno, por la forma de elegir a sus representantes, por la difusión de sus ideas. Bueno, acá eran nada que ver, ya querían. Lo que querían eran comicios limpios, libres de fraude. Como eso no lo consiguieron, se abstuvieron de participar en las elecciones e intentaron, mejor dicho, distintos intentos revolucionarios. ¿Correcto? Bien, se está por cortar, ahora sí. Pongan por favor en el chat sus nombres. ¿Sí? Cada uno pone nombre y apellido. Y como hacemos siempre, salimos y volvemos